La quietud del bosque de las Ardenas en mayo de 1940 era una ilusión a punto de romperse. Algo se aproximaba a una velocidad que desafiaba las leyes de la naturaleza y la guerra. Interminables columnas de panzers alemanes se deslizaban entre los árboles, avanzando sin detenerse durante más de 72 horas seguidas. No se trataba solo de disciplina o estrategia, era química pura. Dentro de cada soldado, una sustancia invisible anulaba el sueño, el miedo y el agotamiento. La metanfetamina. El Pervitin, desarrollado en los laboratorios del Tercer Reich, se convirtió en la herramienta perfecta para forjar una fuerza militar capaz de avanzar sin límites físicos. Desde la guerra relámpago hasta los campos de concentración, pasando por el propio cuerpo de Hitler y sus decisiones más delirantes, el uso masivo de estimulantes transformó a Alemania en una nación operada por cuerpos químicamente alterados, y cuando las pastillas dejaron de hacer efecto, el colapso fue brutal. En aquel mes de mayo, Europa observaba con asombro cómo las divisiones Panzer barrían el denso bosque de las Ardenas, un territorio que los estrategas franceses habían juzgado impenetrable para fuerzas acorazadas. Lo que parecía militarmente imposible se desarrollaba ante sus ojos con una velocidad desconcertante. Tanques, vehículos blindados e infantería avanzaban sin pausa durante días, destrozando todas las predicciones sobre la resistencia humana y la capacidad operativa. Lo que el mundo no sabía era que aquella ofensiva no solo estaba impulsada por motores diésel y adoctrinamiento ideológico, sino también por una pequeña pastilla blanca llamada Pervitin. La guerra relámpago, el sello distintivo de la estrategia militar nazi en los primeros años del conflicto, exigía algo que ningún ejército había logrado antes: mantener un avance sostenido durante días, sin pausas para el descanso, con soldados plenamente operativos incluso después de 48 o 72 horas de combate continuo. Esta demanda sobrehumana superaba las capacidades físicas normales, pero encajaba a la perfección con los efectos de una nueva droga sintética que había comenzado a circular en Alemania hacia 1938. El Pervitin, la primera versión comercial de la metanfetamina cristalina, fue identificado por el alto mando militar alemán como una solución farmacológica a un problema estratégico. Este potente estimulante eliminaba la sensación de fatiga, suprimía el hambre, agudizaba la concentración y, como efecto secundario particularmente útil en combate, reducía el miedo y la ansiedad. El doctor Otto Friedrich Ranke, director del Instituto de Fisiología Militar de Berlín, fue el primero en reconocer el potencial bélico del Pervitin. Sus pruebas iniciales con estudiantes universitarios revelaron que la droga no solo prolongaba la vigilia, sino que también mejoraba el rendimiento físico y mental bajo presión. Era exactamente lo que la Wehrmacht necesitaba para su nueva doctrina de guerra móvil. Durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939, el Pervitin ya formaba parte del botiquín estándar de algunas unidades de élite. Sin embargo, fue durante la campaña occidental de 1940 cuando su uso se generalizó a una escala sin precedentes. La compañía farmacéutica Temmler-Werk recibió pedidos para producir más de 35 millones de tabletas destinadas exclusivamente al frente occidental. La penetración de las formaciones Panzer a través de las Ardenas hacia el río Mosa es quizás el ejemplo más claro del impacto del Pervitin en el campo de batalla. Lo que debía ser una operación militar imposible, según todos los manuales tradicionales, se convirtió en una maniobra brillante que tomó por sorpresa a las defensas aliadas. Los soldados alemanes avanzaron sin detenerse durante más de 72 horas, operando vehículos, transportando equipo pesado y manteniendo la capacidad de combate en condiciones que normalmente habrían provocado el colapso por agotamiento. Un informe interno de la primera división Panzer describía cómo los conductores podían operar sus vehículos durante 2 días y 2 noches sin interrupción, manteniendo la precisión necesaria para maniobrar en terrenos difíciles. Los oficiales de artillería, cuyo trabajo requería cálculos matemáticos precisos para determinar las trayectorias de tiro, conservaban la concentración incluso después de 60 horas sin dormir. En la infantería, soldados que habían marchado 80 kilómetros
aún tenían energía para asaltar posiciones defensivas al llegar a su objetivo. El cruce del Mosa en Sedán, un punto crucial de la campaña, se logró gracias a unidades de ingenieros que construyeron puentes bajo fuego enemigo, sin mostrar signos de fatiga o miedo. Los testigos describían cómo estos hombres trabajaban como autómatas, ignorando las explosiones a su alrededor y continuando metódicamente con su tarea, un comportamiento que parecía desafiar los instintos básicos de autoconservación. Esta eficiencia sobrehumana no pasó desapercibida para los aliados. Un oficial francés capturado expresó su asombro al ver que unidades alemanas que llevaban 3 días consecutivos combatiendo mostraban la misma intensidad que las tropas de refresco. Winston Churchill estaba perplejo por los informes que describían columnas de tanques alemanes avanzando día y noche sin parar, algo que contradecía todos los principios militares establecidos sobre el descanso y la rotación de tropas. Lo que sucedía en tierra se replicaba en el aire. La Luftwaffe implementó el uso de pervitin entre sus pilotos, especialmente los asignados a misiones de largo alcance o bombardeos nocturnos. Los aviadores apodaron a las pastillas Stuka-Tabletten, en referencia a los bombarderos en picado Junkers Ju-87, o píldoras de Hermann Göring, un guiño al comandante de la Fuerza Aérea que, paradójicamente, era adicto a la morfina. Un piloto de bombardero Heinkel 111 describió en su diario: era como estar despierto en un sueño, completamente alerta pero también desvinculado de la realidad, como si observara mis propias acciones desde fuera. Esta sensación de disociación consciente les permitía mantener la concentración técnica mientras se distanciaban emocionalmente del horror que estaban infligiendo. La distribución de pervitin no fue improvisada, sino meticulosamente planificada. Se integró en la cadena logística regular del ejército alemán, con dosis estandarizadas y protocolos de administración que variaban según la misión. Para operaciones particularmente exigentes como el avance a través de las Ardenas, algunos comandantes ordenaron dosis más altas, priorizando el progreso táctico sobre la salud a largo plazo de sus hombres. Este uso masivo produjo resultados inmediatos. La Wehrmacht logró en 6 semanas lo que no había podido conseguir en 4 años durante la Primera Guerra Mundial: la rendición de Francia. El general Heinz Guderian, arquitecto de la guerra acorazada alemana, avanzó más de 400 kilómetros en solo 10 días, un ritmo hasta entonces inaudito en la historia militar. Sin embargo, las primeras señales preocupantes aparecieron ya durante esta campaña inicial. Informes médicos internos documentaron casos de colapso físico, comportamiento errático y problemas cardiovasculares entre las tropas que habían estado bajo la influencia de los estimulantes durante periodos prolongados. Un caso particularmente grave involucró a un conductor de tanque que, tras 50 horas sin dormir, sufrió alucinaciones y embistió contra una columna de infantería alemana, matando a 3 soldados antes de ser detenido. Estos informes fueron sistemáticamente ignorados por el alto mando, deslumbrado por la eficacia inmediata del pervitin. La victoria sobre Francia en 1940 parecía confirmar que la apuesta química merecía la pena. El Blitzkrieg había triunfado y, con él, la idea de un soldado farmacológicamente mejorado, un guerrero capaz de superar las limitaciones humanas básicas gracias a la intervención de la ciencia alemana. El alma era un precio que el alto mando estaba dispuesto a pagar. Bajo un cielo de ceniza, en el corazón del infierno en la tierra, la ciencia se retorcía para servir a la barbarie. Mientras la Wehrmacht empleaba la pervitina como una herramienta para mantener la vertiginosa velocidad de avance en el frente, otra rama del aparato nazi descubrió en ella un propósito mucho más siniestro: la aniquilación sistemática de la empatía humana. En los campos de concentración, las Schutzstaffel, las SS, encontraron en el cóctel químico de metanfetaminas, morfina y alcohol la receta perfecta para transformar a hombres comunes en los verdugos implacables de la maquinaria de exterminio. A diferencia del ejército regular, donde el objetivo era combatir la fatiga y potenciar el rendimiento, en las SS las drogas cumplían una función psicológica más oscura: demoler las barreras morales que pudieran interferir en la ejecución de atrocidades a escala industrial.
Los hombres destinados a los campos debían operar en un entorno donde el sufrimiento humano extremo era la norma diaria, no la excepción. En Auschwitz, Majdanek, Treblinka y otros centros de la muerte, los guardias se enfrentaban a una realidad que, incluso para individuos adoctrinados en la ideología nazi, resultaba potencialmente traumática. La eliminación sistemática de miles de personas cada día, incluyendo mujeres, ancianos y niños, y el contacto constante con la descomposición masiva, podían quebrar al más convencido. La solución implementada fue una combinación específica de sustancias que creaba un estado alterado, óptimo para sus tareas. La pervitina aportaba alerta, energía y agresividad. La morfina ofrecía un desapego emocional absoluto y el alcohol facilitaba la obediencia ciega y el olvido. Este cóctel químico producía guardias hipervigilantes pero emocionalmente desconectados, agresivos pero calculadores, capaces de mantener la concentración mecánica necesaria para llevar registros meticulosos mientras perdían por completo la capacidad de reconocer la humanidad del prisionero. Un caso documentado del campo de Majdanek ilustra esta dinámica perversa. Un oficial de la SS, el Untersturmführer K, seguía una rutina farmacológica diaria: pervitina al amanecer, un consumo regular de vodka durante su turno y una inyección de morfina al anochecer. Según relatos de testigos, podía pasar de una calma burocrática a explosiones de violencia extrema sin transición aparente. Durante una selección de prisioneros en 1943, permaneció en la rampa de llegada durante 14 horas, enviando sistemáticamente a miles de personas a las cámaras de gas con un movimiento mecánico de la mano. Un testigo afirmó que movía el dedo como si dirigiera una orquesta invisible, completamente abstraído y al mismo tiempo perfectamente enfocado. Las selecciones representaban los momentos más críticos en el funcionamiento del campo. Médicos y oficiales decidían qué prisioneros serían conservados temporalmente como mano de obra esclava y cuáles irían directamente a la muerte. Estas decisiones, que determinaban instantáneamente la vida de miles, se tomaban con frecuencia bajo la influencia combinada de estimulantes y opiáceos. El resultado era una arbitrariedad letal. En ese limbo químico, la vida y la muerte se decidían con la misma indiferencia con la que se clasifica la mercancía. El doctor Eduard Fierz, médico jefe en Auschwitz, realizaba estas selecciones nocturnas tras recibir lo que sus ayudantes llamaban la preparación, una combinación de estimulantes y opiáceos. Los testigos describían su mirada vidriosa y su completa indiferencia ante el sufrimiento humano, signos claros de una disociación inducida farmacológicamente. Pero la utilidad de las drogas iba aún más lejos. Más allá de facilitar las operaciones cotidianas de exterminio, las drogas cumplían otra función perturbadora: alimentar los experimentos médicos que usaban a los prisioneros como sujetos de prueba. En varios campos, especialmente en aquellos designados como centros experimentales, la pervitina se administraba no solo a los guardias, sino también a los prisioneros como parte de estudios sobre la resistencia humana. El sufrimiento de sus víctimas no era solo un fin, sino también un medio. En Dachau, el doctor Sigmund Rascher combinaba sus infames experimentos de hipotermia con pruebas de estimulantes. Los prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada hasta alcanzar temperaturas corporales críticas y luego se les inyectaban dosis variables de metanfetamina. El objetivo declarado era encontrar métodos para reanimar a los pilotos alemanes derribados sobre el Mar del Norte. Los métodos garantizaban a los sujetos una muerte agónica. En Sachsenhausen, otro tipo de experimento consistía en marchas forzadas bajo el efecto de estimulantes. Se obligaba a los prisioneros a correr en una pista circular durante días, recibiendo dosis controladas de pervitina para determinar cuánto tiempo podía durar su resistencia física antes del colapso total. Los datos recopilados, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura corporal, tiempo hasta la descomposición física, eran registrados meticulosamente y enviados al alto mando para optimizar las dosis administradas a las tropas de combate. La perversidad del sistema residía en esta conexión circular. Mientras las SS usaban drogas para permanecer insensibles al sufrimiento humano, también explotaban ese mismo sufrimiento para perfeccionar el uso militar de estas sustancias.
Los campos se convirtieron así no solo en centros de exterminio, sino en laboratorios donde la ciencia nazi exploraba los límites del cuerpo humano bajo condiciones extremas y estimulación química. Hacia 1944, con la guerra claramente perdida para Alemania, el consumo de drogas en los campos alcanzó niveles críticos. Ante la inminente derrota, muchos guardias aumentaron sus dosis, cayendo en una espiral de comportamiento cada vez más errático y violento. Durante las evacuaciones frente al avance aliado, los prisioneros supervivientes describieron a guardias que parecían no necesitar dormir, manteniendo una vigilancia agresiva durante días, solo para caer en periodos de completa desorientación. En Majdanek, durante la evacuación ante el avance soviético, guardias bajo la influencia de estimulantes ejecutaron a más de 200 prisioneros débiles que no podían seguir el ritmo de la marcha. Según los testigos, los autores mostraban síntomas claros de intoxicación anfetamínica, movimientos compulsivos, un habla acelerada e incoherente y una precisión mecánica en sus disparos, como si estuvieran en trance. Cuando las tropas aliadas liberaron los campos en 1945, encontraron no solo la evidencia del Holocausto, sino también miles de frascos de medicamentos, jeringuillas y registros médicos que documentaban este consumo sistemático. Entre los guardias capturados, muchos exhibían síntomas de una dependencia química severa, temblores, paranoia y un comportamiento errático. La combinación de ideología genocida y alteración química había producido una realidad que trascendía incluso las peores manifestaciones de la crueldad humana registradas hasta entonces. La pervitina y otras sustancias no crearon el Holocausto, pero sí desactivaron los últimos escudos de humanidad que podrían haber interferido en su metódica ejecución. Mientras se desactivaban los últimos escudos de la humanidad que podían interferir con la metódica ejecución del exterminio, una dependencia química se apoderaba del propio verdugo. Su voluntad, que parecía forjar el destino de Europa, se estaba convirtiendo en un eco distorsionado de las sustancias que corrían por sus venas. El 3 de julio de 1941, apenas 11 días después del inicio de la Operación Barbarroja, Hitler convocó a sus generales a una reunión extraordinaria. Durante 8 horas ininterrumpidas, el Führer habló con una energía frenética, oscilando entre momentos de brillantez estratégica y delirios mesiánicos. Tras la extenuante sesión, se retiró brevemente con su médico personal, Theodor Morell. Minutos después, regresó con una serenidad imperturbable, listo para escuchar informes como si la maratón verbal jamás hubiera ocurrido. Este episodio desvelaba una realidad que permaneció oculta durante décadas. Adolf Hitler no era simplemente un líder con problemas de salud convencionales, operaba bajo un régimen diario de drogas que moldeaba profundamente sus decisiones militares, su conducta y su estabilidad mental. Era un adicto funcional cuyas alteraciones químicas tendrían consecuencias devastadoras para millones de personas. Theodor Morell, una figura a menudo relegada a las notas a pie de página del nazismo, desempeñó un papel central en la maquinaria del Tercer Reich. Este médico corpulento y de aspecto desaliñado, con sus métodos poco ortodoxos, se convirtió a partir de 1936 en el guardián de la salud de Hitler y progresivamente en el arquitecto químico de su estado anímico. Aunque era despreciado por gran parte del círculo íntimo nazi, que lo apodaba con desdén el charlatán o el envenenador del Reich, Morell gozaba de la confianza absoluta del Führer. Su relación comenzó cuando trató con éxito los severos problemas digestivos que habían atormentado a Hitler durante años. Con una combinación de bacterias intestinales y remedios inusuales, logró lo que otros médicos no habían conseguido. Hitler, un hipocondríaco profundo, quedó impresionado. «Nadie me ha ayudado como usted, doctor», le dijo, iniciando una dependencia que pronto trascendería lo puramente médico. Los registros médicos, hoy accesibles, revelan que entre 1941 y 1945, Morell administró a Hitler al menos 82 sustancias diferentes. Un desayuno químico típico para el Führer en 1943 incluía una mezcla de glucosa, vitaminas del complejo B, metanfetamina, pervitina, testosterona y pequeñas dosis de estricnina. Durante el día recibía inyecciones adicionales según la necesidad: Eucodal,
un opiáceo similar a la oxicodona para los momentos de estrés, extractos de órganos animales como supuestos revitalizantes y más pervitina para mantener la energía. Por la noche, barbitúricos o bromuro de potasio completaban el ciclo, induciendo un sueño artificial. La dependencia se intensificó con cada revés militar. Tras la catastrófica derrota en Stalingrado en febrero de 1943, los registros de Morell muestran un aumento drástico en la frecuencia de las inyecciones. Albert Speer, ministro de Armamento, notó el cambio. Ya no era el mismo hombre. Sus decisiones se volvieron erráticas, alternando entre un optimismo delirante y una profunda depresión. Sus manos temblaban de forma visible, un tic que intentaba ocultar manteniéndolas cruzadas a la espalda durante las reuniones. El deterioro físico se hizo innegable para quienes lo rodeaban. A los problemas digestivos crónicos se sumaron temblores, especialmente en el brazo y la pierna izquierdos, probables signos de un Parkinson incipiente exacerbado por el abuso de estimulantes. Su piel adquirió un tono grisáceo, sus ojos perdieron el brillo y, según múltiples testimonios, emanaba un fuerte olor corporal incluso recién aseado, una posible señal del colapso de su sistema metabólico. Lo más alarmante fue su progresiva desconexión de la realidad militar. El mariscal de campo Erich von Manstein observó: a partir de 1943 era imposible mantener una discusión estratégica coherente. El Führer interrumpía constantemente con monólogos inconexos, insistía en victorias imposibles, y cuando se le presentaban datos concretos sobre las carencias materiales, simplemente los ignoraba. Su voluntad se había convertido en la única verdad aceptable. Entre las decisiones más catastróficas tomadas bajo influencia química, destacan 3 episodios. La orden de resistir en Stalingrado sin retirada, emitida en noviembre de 1942, mientras se encontraba bajo una combinación de Eukodal y pervitina, condenó al Sexto Ejército Alemán a la aniquilación. El lanzamiento de la Operación Ciudadela, la Batalla de Kursk, en julio de 1943, en contra del consejo de varios generales. Según un oficial presente, Hitler, tras recibir una inyección, declaró: «Siento en mis venas que este es el momento. La inspiración ha llegado». La batalla se saldó con una derrota catastrófica. Finalmente, la creación del Volkssturm en 1944, una milicia de adolescentes y ancianos sin entrenamiento a quienes ordenó defender Berlín hasta la última gota de sangre. Lo hizo mientras explicaba con absoluta convicción la inminente llegada de ejércitos de rescate que solo existían en su imaginación drogada. El embajador japonés Hiroshi Oshima, tras una reunión en septiembre de 1944, escribió a Tokio: «El Führer parece un hombre distinto al que conocí en 1941. Su mirada es errática, su discurso incoherente, y su comprensión de la situación militar parece existir en una realidad paralela». Aunque mencionaba contraofensivas y victorias inminentes, hablaba como alguien en trance. El entorno inmediato de Hitler estaba profundamente dividido respecto a Morell. Algunos, como Martin Bormann, protegían activamente la relación, creyendo que se había vuelto esencial para el funcionamiento diario del Führer. Otros, especialmente Himmler y Göring, intentaron repetidamente apartar al médico, a quien responsabilizaban del estado de Hitler, pero nadie se atrevía a desafiar la voluntad del paciente. El 21 de abril de 1945, con las fuerzas soviéticas a las puertas de Berlín, se produjo un punto de inflexión. Hitler despidió a Morell. De repente, el hombre que había vivido los últimos 5 años bajo un régimen químico constante fue privado de sus drogas. Lo que siguió fue una semana de colapso físico y mental, documentada por múltiples testigos en el búnker. Sin sus inyecciones regulares, Hitler apenas podía mantenerse despierto o concentrarse. Los temblores en su brazo y pierna izquierdos se volvieron tan violentos que apenas podía caminar sin ayuda. Su voz, antes poderosa, se redujo a un murmullo casi inaudible. Alternaba horas de mirada perdida con momentos de ira explosiva, mientras la abstinencia se apoderaba de su cuerpo y su mente. El 29 de abril, 1 día antes de su suicidio, Hitler dictó su testamento político.
Los testigos describen una escena surrealista, temblando sin control. Alternaba momentos de una lucidez pasmosa con divagaciones completas. A veces se detenía a mitad de una frase, olvidando lo que estaba dictando, solo para continuar con un tema completamente diferente. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se quitó la vida. Su cuerpo, descrito por quienes lo vieron antes de ser incinerado, mostraba las huellas de un colapso total. Extremadamente delgado, con la piel amarillenta y los dientes podridos, su apariencia no era la de un hombre de 56 años, sino la de un anciano en el umbral de la muerte. La fachada de poder se había desmoronado por completo. Bajo un cielo de plomo en diciembre de 1944, la guerra entraba en su fase final. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban por Francia, Hitler desató una última y desesperada contraofensiva en las Ardenas. Era una apuesta militarmente insostenible, pero el Führer, impulsado por sus cócteles diarios de fármacos, estaba ciego a la realidad militar, convencido de que podía repetir el milagro de 1940. La Wehrmacht, agotada y sin recursos, lanzó su último gran ataque en el frente occidental. Pero esta vez, el ejército alemán era apenas una sombra de la fuerza que había conquistado Europa 4 años antes. Las divisiones que avanzaban hacia las posiciones estadounidenses no eran las unidades de élite, perfectamente coordinadas y equipadas. Eran una amalgama de veteranos exhaustos, reclutas adolescentes sin la debida instrucción y soldados dados de alta prematuramente de los hospitales. Sin embargo, muchos de ellos compartían un secreto corrosivo. Años de exposición al Pervitin y otras drogas militares habían dejado marcas profundas en sus cuerpos y mentes. Lo que había comenzado como una ventaja táctica se había convertido en una catástrofe médica y operativa. Mucho antes de que los tanques aliados sellaran su destino en el campo de batalla, el ejército alemán se estaba derrumbando desde dentro, víctima de su propia dependencia química. Un informe médico confidencial de octubre de 1944 pintaba un cuadro desolador, estimando que entre el 60 y el 70% de las unidades de primera línea en el frente oriental habían desarrollado algún grado de dependencia al Pervitin. Para muchos soldados, el medicamento había dejado de ser una ayuda operativa para convertirse en una necesidad básica. Un veterano de la 16ª División Panzer lo expresó así en una carta recuperada. Sin las pastillas, no soporto el estruendo de los cañones. Mis manos tiemblan tanto que no puedo apuntar. Mi cabeza se llena con los gritos de todos los camaradas que he visto morir. Solo cuando tomo la medicina blanca puedo seguir luchando. Esta dependencia se convertía en una catástrofe cuando los suministros se interrumpían, algo cada vez más frecuente a medida que los bombardeos aliados devastaban las líneas logísticas alemanas. Unidades enteras experimentaban síntomas de abstinencia de forma simultánea, ansiedad extrema, paranoia, alucinaciones, agresividad incontrolada y un colapso físico y mental. Un informe médico de la 3ª División de Granaderos Panzergrenadier describe cómo, tras 5 días sin recibir nuevas dosis, una compañía entera quedó inoperativa cuando más de la mitad de los hombres exhibieron síntomas neuropsiquiátricos graves. Algunos soldados afirmaban ver enemigos donde solo había sombras, otros caían en estados catatónicos y varios intentaron desertar en pleno pánico. Los hospitales militares alemanes, ya desbordados por los heridos de combate, se vieron inundados por una nueva categoría de pacientes: casos psiquiátricos agudos relacionados con el uso prolongado de estimulantes. En el hospital de campaña de Smolensk, uno de los principales centros neurológicos del Frente Oriental, se habilitó un pabellón entero para lo que los médicos llamaban agotamiento cerebral por medicación, un eufemismo que ocultaba términos como adicción o psicosis por metanfetamina. El doctor Wolfgang Gerhardt, un psiquiatra militar destinado a este hospital, mantuvo registros detallados de los casos tratados entre 1943 y 1944. Sus notas describen a soldados con daños neurológicos permanentes tras años de uso continuado, temblores irreversibles, tics nerviosos, episodios psicóticos recurrentes y un deterioro cognitivo significativo. Algunos de estos hombres, escribió, jamás recuperarán la capacidad de llevar una vida normal, incluso si sobreviven a la guerra.
Quizás lo más alarmante desde una perspectiva militar fue la erosión de la disciplina interna, uno de los pilares tradicionales del ejército alemán. Los comandantes de campo informaban de incidentes cada vez más frecuentes de insubordinación, deserción y violencia entre soldados. En la 27ª División de Infantería, estacionada cerca de Leningrado en 1943, se documentaron 6 suicidios en un solo mes. Todos los casos involucraban a soldados que tomaban Pervitin regularmente y entraron en crisis cuando se interrumpió el suministro. Un caso dramático estalló en una unidad Panzer cerca de Kursk. 2 soldados, desesperados tras una semana sin pastillas, asaltaron al médico de su batallón. Uno fue abatido en el acto por los guardias y el otro fue ejecutado más tarde por un tribunal militar. El incidente nunca se registró oficialmente como lo que fue, un motín motivado por la adicción, sino que se archivó como un caso de sabotaje y traición. Entre los efectos más dañinos se encontraba el deterioro irreversible del sistema cardiovascular. Soldados jóvenes, en la veintena, exhibían síntomas cardíacos propios de personas ancianas. Las autopsias revelaban corazones agrandados, arterias dañadas y tejido cardíaco cicatrizado, característico del abuso de estimulantes. Muchas de las muertes por causas naturales registradas en los informes oficiales eran, en realidad, soldados que fallecían por complicaciones derivadas del uso prolongado de Pervitin. En la 19ª División Panzer, un conductor de tanque de 22 años murió súbitamente durante una marcha rutinaria. El informe oficial citó fatiga cardíaca por estrés de combate, pero la autopsia que el médico adjuntó a su informe personal, no al de los oficiales, mostraba todas las señales de un paro cardíaco inducido por una sobredosis de estimulantes. Estos problemas no se limitaban a las tropas de tierra. La Luftwaffe, pionera en el uso de estimulantes para sus pilotos, pagaba ahora el precio de años de abuso. Los accidentes no atribuibles al combate o a fallos mecánicos aumentaron drásticamente a partir de 1943. El caso del escuadrón de cazas Jorge 5, estacionado en Noruega, es ilustrativo. En un periodo de 3 meses de 1944, perdieron 8 aeronaves en accidentes durante despegues o aterrizajes, sin intervención enemiga. La investigación interna determinó que la mayoría de los pilotos habían pasado más de 48 horas sin un sueño adecuado, mantenidos operativos por dosis repetidas de estimulantes. Un veterano instructor de vuelo, trasladado a la formación tras ser herido en combate, escribió: "Los nuevos pilotos llegan ya acostumbrados a volar con estimulantes desde su entrenamiento. Cuando intentamos que vuelen sin ellos, sus habilidades se deterioran drásticamente. Hemos creado aviadores que no pueden operar sin drogas". El alto mando alemán no podía ignorar por completo esta situación. Ya en 1942, el doctor Leonardo Conti, ministro de Salud del Reich, había expresado su preocupación por el uso generalizado de Pervitin. En un memorando al Ministerio de la Guerra, advirtió de las graves consecuencias para la salud de las tropas y sugirió restricciones en su distribución. Esta advertencia, como muchas otras, chocó con la resistencia de los comandantes de campo, que priorizaban la eficacia inmediata sobre las consecuencias a largo plazo. En una réplica mordaz, un general de división escribió: "El doctor Conti puede preocuparse por la salud futura de Alemania cuando ganemos esta guerra. Mientras tanto, necesitamos soldados que puedan luchar ahora, no pacientes sanos para sus hospitales de mañana". Esta tensión entre las consideraciones médicas y las necesidades militares inmediatas se resolvió sistemáticamente a favor de estas últimas hasta bien entrado 1944, cuando la escasez general de recursos forzó finalmente una reducción en la producción y distribución de Pervitin. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Toda una generación de soldados alemanes había sido expuesta a un potente estimulante durante periodos prolongados, y muchos desarrollaron adicciones severas. Los veteranos que sobrevivieron a la guerra llevaron consigo estas secuelas a la vida civil, contribuyendo a una crisis de salud mental y adicciones que las autoridades de ocupación aliadas documentaron ampliamente en la Alemania de la posguerra.
Un informe de 1947 de la Administración Militar estadounidense sobre la situación sanitaria en su zona de ocupación menciona específicamente el alto número de veteranos con síntomas psiquiátricos relacionados con el abuso de estimulantes durante su servicio. Muchos de ellos terminaron en instituciones psiquiátricas, incapaces de reintegrarse a una vida normal. Quizás el resumen más lúcido de esta tragedia farmacológica provino del propio doctor Otto Ranke, el fisiólogo militar que inicialmente había promovido el uso de Pervitin en la Wehrmacht. En una entrevista de 1946 con investigadores aliados, expresó un tardío arrepentimiento. Creíamos que estábamos fortaleciendo a nuestros soldados, pero en realidad los estábamos destruyendo desde dentro. Pensamos que habíamos encontrado una solución química a las limitaciones humanas, pero la biología siempre cobra su precio. No se puede engañar a la naturaleza indefinidamente. Este reconocimiento tardío encapsula la ironía fundamental de la experiencia alemana con las drogas militares. El intento de crear supersoldados a través de la química produjo, a la larga, unidades disfuncionales, individuos dañados y un ejército que se desmoronaba por dentro mientras combatía a sus enemigos externos. El Blitzkrieg, alimentado con metanfetamina, había generado una energía artificial y una confianza ilusoria que, inevitablemente, darían paso al colapso físico y moral. A la sombra de una guerra inminente, mientras la maquinaria bélica nazi aceleraba su puesta a punto en 1937, una revolución silenciosa se gestaba en los laboratorios farmacéuticos de Temmler-Werk, en Berlín. Bajo la dirección del químico Fritz Hauschild, la compañía perfeccionaba un compuesto que prometía transformar no solo la medicina, sino la experiencia humana misma de la energía y la productividad. Aquel compuesto cristalino era la metanfetamina, y su versión comercial recibiría un nombre que pronto resonaría en todos los hogares alemanes: Pervitin. La historia del Pervitin no comienza en los campos de batalla, sino en el próspero sector farmacéutico de una Alemania decidida a recuperar su liderazgo científico tras las restricciones del Tratado de Versalles. El régimen nazi, con su obsesión por la autosuficiencia nacional y la superioridad técnica, había convertido el desarrollo de nuevos fármacos en una prioridad estratégica, tanto para fines civiles como militares. La metanfetamina, en realidad, no fue un descubrimiento alemán. La sustancia había sido sintetizada por primera vez en Japón en 1893 por el químico Nagai Nagayoshi y refinada más tarde en 1919 por Akira Ogata. Sin embargo, fueron los laboratorios alemanes los que desarrollaron las técnicas para su producción masiva y, de manera crucial, identificaron su potencial como un producto comercial de consumo generalizado. Temmler-Werk patentó el Pervitin en 1937, presentándolo inicialmente como un medicamento para tratar una amplia gama de dolencias: narcolepsia, depresión, hipertensión y fatiga crónica. A diferencia de otros fármacos, el Pervitin fue clasificado como un potenciador en lugar de un producto farmacéutico, lo que permitió su venta libre en cualquier farmacia alemana durante sus primeros años. La campaña publicitaria que acompañó su lanzamiento fue extraordinariamente agresiva y sofisticada. Los anuncios en periódicos, revistas femeninas y publicaciones médicas presentaban al Pervitin como la solución química a los problemas de la vida moderna. Los lemas enfatizaban conceptos alineados con los valores del Tercer Reich: eficiencia, fuerza, rendimiento inquebrantable y la superación de las debilidades humanas. Una píldora mantiene a Alemania despierta, proclamaba un anuncio. Vence la fatiga, vence la debilidad, rezaba otro. La iconografía mostraba a hombres y mujeres con miradas intensas y posturas erguidas, simbolizando el ideal nazi del alemán productivo y siempre vigilante. Los publicistas de Temmler identificaron mercados específicos para su producto milagroso. A las amas de casa les ofrecieron el Hausfrau Schokolade, el chocolate de la dueña de casa, que contenía Pervitin mezclado con cacao y azúcar, presentado como un agradable estímulo para los días difíciles. Para ejecutivos y oficinistas, la promesa era claridad mental y una ventaja competitiva. El éxito pertenece a los más despiertos, sugería un folleto.
Para los estudiantes, el pervitin representaba la capacidad de estudiar toda la noche sin perder la concentración. Para los obreros industriales, cuyo rendimiento físico era crucial para los programas de rearme, la metanfetamina ofrecía una mayor resistencia y una reducción del cansancio, permitiendo turnos más largos sin pérdida de precisión. La respuesta del mercado fue inmediata y masiva. En 1938 se vendieron más de 27 millones de tabletas de Pervitin. Para 1939, la cifra ascendía a 35 millones, sin contar las compras directas de las organizaciones militares. En Berlín, la droga se volvió tan común que recibió apodos como la píldora de Hitler o la cocaína alemana. Este éxito fue posible gracias a la colaboración entre Temmler Werk y las instituciones médicas alemanas. La compañía financió generosamente estudios que, previsiblemente, encontraron beneficios significativos y minimizaron los riesgos. El propio Fritz Hauschild publicó un artículo en 1938 concluyendo que el Pervitin no mostraba efectos adictivos significativos y podía considerarse seguro para un uso regular. Pero bajo la superficie de esta euforia química, las primeras grietas comenzaban a aparecer. Ya a finales de 1939, médicos de varias ciudades empezaron a reportar pacientes con síntomas preocupantes: taquicardia severa, insomnio crónico, delirios de persecución y una clara dependencia física y psicológica. El doctor Heinz Kühner, un neurólogo de Berlín, documentó varios casos de psicosis tóxica, describiendo cómo individuos previamente estables desarrollaban comportamientos erráticos y alucinaciones. Sus informes fueron sistemáticamente marginados. Cuando intentó publicar sus hallazgos, recibió una visita de funcionarios del Ministerio de Propaganda que le aconsejaron centrar su investigación en otras áreas. Leonardo Conti, ministro de Salud del Reich y una figura destacada de la CSS, era consciente de los riesgos. En una reunión confidencial en 1940, expresó su preocupación por el daño potencial a la salud racial alemana. Sin embargo, se enfrentaba a una enorme presión de los sectores industriales y militares. La solución de compromiso llegó en 1941. El Pervitin pasó a requerir receta médica para su venta civil, pero permaneció completamente disponible para uso militar. Era una regulación ambigua que reflejaba las contradicciones del sistema, sacrificando la salud de la población en el altar de los objetivos militares inmediatos. La transición del Pervitin de producto comercial a herramienta estratégica fue gradual pero sistemática. Comenzó con ensayos en el Instituto de Fisiología Militar de Berlín, bajo la dirección del Dr. Otto Ranke, quien buscaba soluciones científicas para superar las limitaciones humanas en combate. Sus experimentos iniciales, utilizando estudiantes de medicina, arrojaron resultados que parecían milagrosos. Tras 24 horas sin dormir, quienes recibían metanfetamina mantenían niveles de concentración casi normales. Para la campaña occidental de 1940, el Pervitin ya estaba integrado en la cadena logística militar. Temmler Werk desarrolló presentaciones específicas: el Flieger Chocolate para los pilotos, el Panzer Chocolate para las tripulaciones de tanques y las Stuka-Tabletten, cápsulas de liberación sostenida para los bombarderos en picado. A medida que avanzaba la guerra, surgió un tenso debate dentro del régimen. El propio Leonardo Conti intentó limitar su uso militar, advirtiendo en un memorando de 1942 sobre el visible deterioro físico en las unidades. La respuesta desde el frente fue contundente. El general Heinz Guderian replicó que las consideraciones médicas debían subordinarse a las necesidades tácticas. En términos más crudos, un comandante en el frente oriental escribió: «Cuando los rusos estén a 100 metros de nuestras posiciones, discutiremos los efectos a largo plazo. Mientras tanto, necesitamos hombres despiertos y alerta». Esta tensión reflejaba una contradicción fundamental, una ideología que glorificaba la pureza biológica frente a una práctica que trataba a los soldados como maquinaria que podía ser afinada químicamente. Joseph Goebbels ilustró perfectamente esta ambivalencia, elogiando el ingenio alemán para superar las limitaciones naturales, pero advirtiendo a la vez contra la dependencia de sustancias artificiales. Mientras tanto, en la vida civil,
el consumo continuaba. Una ama de casa de Dresde escribió en su diario: «Con mi tableta matutina puedo mantener la casa en orden, cuidar a los niños y trabajar 6 horas en la fábrica. Sin ella, simplemente colapsaría». En las universidades, un informe interno de Múnich señaló con preocupación que aproximadamente el 60% de los estudiantes avanzados usaban estimulantes regularmente, pero concluyó que suspender esta práctica reduciría el número de graduados esenciales para la guerra. A nivel cultural, el pervitin incluso penetró en el lenguaje cotidiano, con expresiones como meter una marcha más o encender el turbo, como eufemismos populares para su consumo. La ironía histórica es innegable. El mismo régimen que había prohibido el tabaco como un veneno para la raza aria y restringido el alcohol, había convertido a Alemania en una nación funcionalmente adicta a la metanfetamina, alterando químicamente los mismos cuerpos que su ideología pretendía exaltar en su estado natural. El pervitin mantenía en marcha una maquinaria social y militar cada vez más forzada por las exigencias de una guerra imposible de ganar. Cuando Berlín ardía en mayo de 1945 y los búnkeres del Tercer Reich se convertían en tumbas para sus líderes, pocos imaginaban que uno de sus legados más perdurables no yacería en monumentos destruidos, sino en una pequeña píldora blanca. Lejos de desvanecerse con la caída del régimen que la adoptó masivamente, la pervitina estaba a punto de iniciar una segunda vida, una que la vería transformarse y reaparecer en contextos insospechados durante las décadas siguientes. Entre los escombros humeantes de Alemania se desató una competencia silenciosa. Mientras los principales criminales de guerra enfrentaban su juicio en Nuremberg, los aliados se apresuraban a capturar el capital intelectual germano. Programas como la Operación Paperclip estadounidense y la Operación Oso-Aviakim soviética se centraron en físicos nucleares y expertos en cohetes, pero también reclutaron discretamente a especialistas en farmacología militar, hombres con un profundo conocimiento sobre los estimulantes de combate. Archivos desclasificados décadas más tarde revelarían que al menos 58 científicos vinculados a estos programas fueron trasladados a Estados Unidos entre 1945 y 1959. Entre ellos se encontraba el Dr. Friedrich Hoffmann, antiguo colaborador del Instituto de Fisiología Militar de Berlín. Allí, junto al Dr. Otto Ranke, había dirigido experimentos sobre el rendimiento humano bajo el efecto de estimulantes. Hoffmann, que supo evitar hábilmente su implicación directa en los campos de concentración, recibió una nueva identidad y un nuevo propósito. Integrado en el programa de investigación médica de la Fuerza Aérea estadounidense en la base de Wright-Patterson, Ohio, Hoffmann continuó su trabajo. Aplicando el conocimiento adquirido durante la guerra, investigó los efectos de los estimulantes en pilotos de gran altitud. Sus informes, ahora redactados en inglés y con prudentes omisiones sobre su pasado, contribuyeron de forma decisiva al desarrollo del programa de medicación para aviadores que se implementaría en conflictos futuros. El conocimiento se había transferido, aunque sus orígenes quedaran convenientemente velados. Pero la transferencia no se limitó a los hombres. Los extensos archivos de investigación de los laboratorios Temmler-Werke y del Instituto de Fisiología Militar fueron capturados y analizados por los aliados. Un informe de la inteligencia militar estadounidense de 1947 los describió como una mina de oro de datos empíricos, un tesoro que habría costado años y millones de dólares reproducir en condiciones normales. Mientras Europa se reconstruía, en los laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos tenía lugar una evolución paralela. Aplicando el conocimiento derivado en parte de la investigación alemana, pero en un contexto comercial completamente nuevo, surgieron fármacos que compartían la estructura química básica de la pervitina. A finales de los años 40, una pequeña compañía llamada Ovitrol Pharmaceuticals lanzó al mercado un medicamento homónimo, presentado como un tratamiento contra la obesidad. Para un químico, los paralelismos con la pervitina eran innegables, pues sus primeras formulaciones contenían una mezcla de sales de anfetamina que incluía metanfetamina. Sin embargo, su imagen pública no podía ser más distinta. Donde la propaganda nazi había exaltado la productividad y la resistencia sobrehumana,
La publicidad estadounidense se centraba en la pérdida de peso y la imagen corporal. El éxito de Ovitrol fue inmediato. Prescrito con generosidad para tratar el sobrepeso, el fármaco fue consumido por millones de personas durante los años 50 y 60. Amas de casa, ejecutivos, artistas y estudiantes ingerían regularmente lo que, en esencia, era una versión reformulada del estimulante que había impulsado la Blitzkrieg. Un anuncio de Ovitrol de 1962 muestra el contraste cultural. Una sonriente y esbelta mujer declaraba que, gracias al fármaco, tenía la energía para mantener su figura y, a la vez, cuidar de su hogar. La promesa fundamental, sin embargo, seguía siendo la misma que la de la Hausfrau Schokolade nazi: superar las limitaciones del cuerpo mediante una intervención química. La historia de Ovitrol dio un giro significativo en 1973, cuando una revisión exhaustiva de la FDA puso en duda su eficacia y seguridad. La compañía se vio forzada a reformular el producto, eliminando la metanfetamina de su composición, aunque mantuvo otras anfetaminas. Tras una serie de cambios corporativos, la fórmula evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Adderall, uno de los medicamentos más recetados en Estados Unidos. Aprobado en 1996 para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el Adderall representa la culminación de esta evolución farmacológica. Aunque químicamente modificado, mantiene el principio activo fundamental: estimulantes anfetamínicos que aumentan la concentración y reducen la fatiga. Lo que una vez fue una herramienta de guerra para crear soldados insomnes, se había transformado en un tratamiento médico administrado a millones de niños y adultos. La metamorfosis de la metanfetamina militar alemana estaba completa. Esta transformación no se limitó a la esfera civil. Las Fuerzas Armadas modernas, en particular la Fuerza Aérea de Estados Unidos, continuaron utilizando derivados anfetamínicos para misiones específicas. Durante la Guerra de Corea, y sobre todo en Vietnam, las tropas estadounidenses recibieron regularmente dexedrina, un estimulante similar que permitía a los soldados mantenerse operativos en condiciones extremas. Décadas más tarde, durante la Guerra del Golfo, los pilotos de F-15 y F-16 recibían píldoras para ir en misiones prolongadas y luego píldoras para no ir, para poder descansar. Este ciclo de estimulación y sedación controlada era, en realidad, una versión refinada del mismo principio que los médicos militares alemanes habían implementado 50 años antes. La ironía histórica es evidente. Mientras los crímenes del nazismo eran universalmente condenados, algunas de sus innovaciones farmacológicas se integraban silenciosamente en la medicina y las prácticas militares modernas. Esta continuidad técnica plantea preguntas inquietantes sobre la ética. Los mismos compuestos desarrollados en un contexto de total desprecio por la integridad humana acabaron normalizados bajo nuevos nombres y justificaciones. La distancia moral que la sociedad de posguerra intentó establecer con las prácticas nazis contrasta con la adopción selectiva de sus desarrollos técnicos. El caso del Dr. Felix Hoffmann ilustra estas complejidades. Hoffmann había participado en experimentos con estimulantes en el campo de Sachsenhausen, supervisando pruebas de resistencia en prisioneros forzados a marchar bajo diferentes dosis de pervitina. Tras la guerra, con documentos falsificados, logró emigrar a Sudamérica, donde trabajó como consultor para laboratorios que desarrollaban fármacos para mejorar el rendimiento cognitivo. Cuando su identidad fue descubierta en 1978, argumentó que la ciencia trasciende la política y que sus hallazgos ahora beneficiaban a pacientes de todas las nacionalidades. Aunque su justificación fue rechazada, reflejaba la actitud pragmática adoptada institucionalmente hacia el conocimiento farmacológico nazi. Más allá de los usos médicos formales, las anfetaminas derivadas indirectamente de la investigación alemana encontraron múltiples aplicaciones en la sociedad contemporánea. En entornos académicos competitivos, fármacos como el Adderall se convirtieron en herramientas no prescritas para estudiantes que buscaban una ventaja. Un estudio de 2012 estimó que hasta un 30% de los alumnos de universidades de élite habían utilizado estimulantes para el TDAH sin diagnóstico, esencialmente como potenciadores cognitivos. En Silicon Valley y otros centros de innovación, el uso de nootrópicos, sustancias que supuestamente mejoran la función cognitiva, se ha vuelto una práctica común entre programadores y emprendedores. Aunque muchos se presentan como suplementos naturales, varios contienen derivados anfetamínicos
cuya genealogía se remonta a los laboratorios alemanes de los años 30. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental. ¿Dónde termina el tratamiento legítimo y comienza la modificación del rendimiento humano para satisfacer las demandas sociales? La línea divisoria parece especialmente borrosa. La evolución de la pervitina al Adderall refleja transformaciones profundas en cómo las sociedades modernas conciben el rendimiento, la productividad y los límites de la intervención química en el cerebro. Donde los nazis buscaron crear supersoldados para su maquinaria de guerra, las sociedades contemporáneas buscan estudiantes ultraconcentrados y trabajadores incansables para sus economías hipercompetitivas. Esta inquietante continuidad nos obliga a preguntarnos hasta qué punto hemos superado realmente la mentalidad instrumental hacia el cuerpo humano que caracterizó al Tercer Reich. Quizás el legado más perturbador de la pervitina no es su continuidad química, sino la persistencia de la idea que la inspiró, que el cuerpo y sus limitaciones naturales son un problema a resolver mediante la tecnología. Cuando un estudiante universitario contemporáneo toma Adderall para pasar la noche en vela terminando un trabajo, participa, sin saberlo, en una tradición que comenzó en los laboratorios de la Alemania nazi. La píldora ha cambiado, el contexto es radicalmente diferente, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo: la subordinación del bienestar humano a las exigencias del rendimiento, facilitada por una solución química.